Muchos conocen lo exitoso que está haciendo Anuel AA en estos momentos, ganando gran popularidad en el público del género urbano, y más aún por su relación con la superpopular Karol G. Pero en este video te mostraremos casos que nos enseñan el lado oscuro de Anuel AA. Muchos conocieron en aquel entonces en el que Anuel lucía mucho más delgado y actuaba de una forma bastante agresiva y se dedicaba prácticamente a un solo estilo de música. Sus canciones amasaban una gran cantidad de reproducciones, pero que muchas veces no pasaban de los 40 millones de visitas. Asimismo, sus temas no se consideraban aptos para la radio. Agresividad con Karol G. En noviembre del 2018, Anuel y Karol G destapan su noviazgo. Luego de aquel tremendo beso en ese memorable concierto, desde ese día todo había sido cariño, fotos bellas, canciones, celebraciones, regalos, todo un mundo de colores. Pero un día en el que Anuel y Karol G fueron vistos fuera de un establecimiento y captados con cámara, lo que parecía una pequeña discusión en la que Anuel parecía molesto y al parecer le tocaba la cara un poco agresivo, y se ve aparentemente a Karol G con una cara no muy divertida, al parecer con miedo, intentando calmarlo. Nada esclarecido, lo que levantó una alarma entre la gran fanaticada de ambos artistas. Pasaron varios días y luego de este video ninguno de los dos hacía referencia a esto. Pero poco después la colombiana le contó a la revista People que su novio nunca fue agresivo con ella. Dice que ella trata de no ponerle atención a este tipo de cosas y que sabe en lo que está. Sabe lo que está viviendo como mujer. Se autorrespeta y su hombre como tal la respeta, y eso la deja tranquila. Bueno, sea lo que sea, podría tratarse de un juego de manos que Karol G no le haya gustado, pero nunca ninguno confirmaron que haya sido una pelea. Su parte inhumana. También muchos recuerdan cuando Anuel y Cosculluela se confrontaron en una tiraera que se fue mediante las redes sociales, diciéndose palabras directas e indirectas, y obtenían la atención de los fanáticos del género urbano completo. Pero el primero en dedicarse a lanzar su tema fue Anuel, quien grabó la canción Intocable, tiraera para Cosculluela, pero era una de sus primeras tiraeras directas con un artista y se le fue de más la mano y mencionó unos cuantos tópicos que afectaron a masas, personas, sector social, etc. Por ejemplo, Puerto Rico estaba saliendo de los regazos que había dejado el huracán María, y Anuel se atrevió a colocar en sus letras una referencia a esto diciendo: tú estás más apagado que PR para el apagón del huracán María, lo que cayó bien pesado a los habitantes de la isla, que habían perdido casas, bienes, incluso habían perdido a familiares, y fue muy criticado esta parte. Al parecer, Anuel no sabía de la magnitud de su pegada, ignoraba esa parte de que muchas personas estaban atentas a sus canciones. También fue criticado por mencionar a algunas personas que partieron de esta tierra sin tener en cuenta que estas personas tienen familiares, ya que las referencias eran en forma de burlas y bullying, como es el caso del fenecido Kevin Fred. Y donde rebosó la taza es cuando menciona a la fémina Nori Díaz, mejor conocida como La Taína, quien en un tiempo tuvo participación en lo que es la música urbana como cantante. Luego se retiró y se le descubrió que era portadora del virus del VIH. Pues Anuel AA se atreve a burlarse y decirle puerca igualmente, como si fuera un chistecito. También se critica el tema por estar cargado de homofobia, pero el ataque de los fanáticos del género fue tan grande que Anuel tuvo que cerrar su Instagram por un tiempo determinado. Y por esta canción el productor Paco López decide cancelar el concierto de Anuel en el Choliseo de Puerto Rico, a lo que luego, por consejos de sus manejadores, tuvo que salir a dar una rueda de prensa en donde se mostraba arrepentido. Pero la pregunta, ¿en dónde estaban sus manejadores cuando Anuel grababa esta canción? Apresamiento y rebeldía. Esta parte la explicaré rápido, ya que muchos conocen estos datos sobre su encarcelamiento. Este episodio de Anuel en su vida lo ha marcado y tal vez sea una de las razones del éxito de hoy. Su captura ocurrió cuando los boricuas iban saliendo de una discoteca en San Juan. En ese momento la policía decomisó al grupo 3 artefactos de fuego y una de ellas era robada, lo que oscureció más el caso, por esto se complicó. Los equipajes de fuego no fue lo único que le consiguieron al grupo. También poseían 9 cargadores con más de 150 suministros de detonación, y ante tal infracción el cantante fue condenado a 30 meses de prisión, de acuerdo con lo expuesto por el juzgado en el 2017. Incluso en esos tiempos, Anuel estaba en un ascenso en su carrera musical.
ya que sus letras explícitas estaban llegando al público underground, y al pasarle este caso, toda la prensa quería saber cada detalle de lo sucedido, mientras que Anuel se mostraba aún así su rebeldía, como cuando la entrevistadora intenta asegurarle una información y este contesta. ¿Con armas? ¿A quién? Tú hablas como si tú estabas ahí, tú me viste con armas. Yo te estoy preguntando. Ya yo te comenté esto lo que... Falta al respeto a leyendas. Una de las más recientes controversias fue cuando Anuel AA lanzó una indirecta, casi directa, a Ivy Queen, diciéndole que ella no era la reina del reggaetón, en una historia en su Instagram oficial que decía: ¿cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón? Los números no mienten. Kobe era el rey para sus tiempos, pero ahora es LeBron, publicó el novio de la reggaetonera Karol G en compañía de una carita pensante. Aunque no mencionó el nombre de la reggaetonera, muchos entendieron que hablaba de Ivy, quien fue una de las pioneras en el género y que por los años ha sido denominada la reina del reggaetón, lo que también provocó el rechazo de muchos seguidores del género urbano latino, que saben que Ivy Queen era llamada la reina. Pero no tan solo los fanáticos. Residente, ese gran liricista de Puerto Rico, y el cantante Don Omar también dieron la cara, exigiéndole a Anuel respeto por la diva, la caballota, la potra, como se conoce. Y para nadie es un secreto que Ivy Queen no está en su mejor momento, pero una de las que impulsó el género urbano, siendo una de las pocas que sobresalía en un género musical totalmente machista. ¿Es calle o no? Aunque canta sobre caserío y la calle, proviene de una familia de clase media. Nunca ha vivido en residenciales públicos. De hecho, la buena situación económica de su padre le permitió educarse en instrumentos como el piano y asistir a un colegio privado, específicamente en el María Auxiliadora en Carolina. Su padre es el músico y empresario José Gasmey, quien fue vicepresidente de Sony Music PR por 12 años. Su papá tiene estudios en la prestigiosa escuela Berklee College of Music. Luego de salir de la prisión, ha dicho en varias entrevistas que tuvo que hacer muchas cosas en la calle para salir de la pobreza y conseguir dinero para llevar comida a la familia. Nos mintió, algo que es como contradictorio por la posición social de la familia, pero una cosa es la posición familiar y la vida que haya elegido tener. Y si cuando fue apresado tenía todo lo que se acusaba tener junto a sus compañeros, es porque sus pasos no eran buenos. Mientras que Angel Dose, quien vivió muy de cerca y fue amistad de Anuel, cuenta que Anuel no es calle, que Anuel se buscó ese caso por las malas amistades que tenía, y a través de las redes daba a relucir algunos casos en los que Angel Dose tuvo que meter la cara por Anuel y su hermano Alex para defenderlo, lo que también demuestra que aunque no sea calle, como asegura Angel Dose, se metía en problemas callejeros, y estos problemas no se buscan en la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que Anuel sí tenía sus conocimientos de la calle, aunque tal vez nunca fue cabecera. Aquí vemos las palabras de Angel Dose en aquel momento. Buenos días, gente desde casilla, tranquilo. Subo este video porque ahora todo el mundo menciona a Anuel en todas las canciones. Hasta yo, mira, lo estoy mencionando aquí en el Instagram, que no lo mencionaba. Tenemos que ser claros. Mira, gordo, Anuel no era maleante. Yo sí te puedo hablar de Anuel AA, de Emma, de Gasmey, de la familia, de Ale, de toda la familia. Yo sí te puedo hablar, porque el pana mío, José el Gordo, Free Willy, fue el que lo patrocinó a él en el caserío. Anuel no es maleante. Anuel se buscó un caso por andar con gente que no tenía que andar y quería estar aparentando lo que no tenía que estar aparentando. Y en verdad le deseo lo mejor, que salga lo más pronto posible y que se ponga para lo de él, porque Anuel tiene talento. Pero Anuel no es maleante, manito, eso fue un error que cometió. Es la mamadera. Y les voy a decir más. Yo no quiero pauta. Yo no quiero pegarme. Mentiras. Que diga que no quiera pegarse es embuste. Pero si se da, se da, y si no se da, pues no podemos hacer nada. Pero les voy a dar saber esto. A todos los que son real hasta la muerte y son fanáticos de Anuel. Si Anuel es real hasta la muerte, ustedes pregúntenle qué hizo Angel Dose por él y por su hermano en la calle. Si él es real hasta la muerte, los verdaderos fanáticos de Anuel le van a preguntar: oye, mira, Anuel, ¿qué hizo Angel Dose en la calle por ti?
en la calle. Olvídate que si di dinero, que si material. ¿Qué hizo Angel Dose por ti en la calle? Pregúntenle eso a Anuel. Free Anuel, se les quiere de gratis. Revelado todo esto, Anuel AA ha demostrado grandes cambios de actitud y manejo personal, mostrándolo hasta en sus letras, las cuales son más comerciales. Pero al final te dejo un video que nos muestra la familia completa de Anuel AA. Haz clic en el cuadro que te dejamos a continuación y disfrútalo. Pero antes de irte, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal.